Bien, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra siguiente sesión de Historia Universal Contemporánea. Bien, una vez analizado el imperialismo y el colonialismo, esa ambición por conquistar tierras y apropiarse de los recursos naturales, además de establecer colonias para favorecer a uno u otro territorio, desencadenó finalmente en una guerra entre muchas naciones europeas, las naciones imperialistas, lo que ahora conocemos como las potencias de ese entonces, pues desencadenaron una guerra mundial. Vamos a ver una breve explicación antes de leer lo que dice su libro acerca de este tema. Es un video muy sencillo que a mí se me hace muy apropiado y que les va a introducir en qué fue lo que pasó a grandes rasgos. Ok, vamos a poner atención. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerles sombra, formando la Entendimiento Cordial, en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania, y así sucesivamente. De pronto, medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica, para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate,
dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes: en los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes: el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias acabaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez sus barcos que abastecían la isla. En 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los imperios centrales. Y esto terminó de desestabilizar la balanza. También ese año en Rusia, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el control total y finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria, en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. Es el fin de los Kaisers alemanes. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Los franceses fueron los más vehementes en cuanto a las represalias contra Alemania. El tratado acabaría propiciando el ascenso de Hitler y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial. Aviones de combate. La Guerra Mundial. Bien, aquí podemos ver a grandes rasgos o pudimos ver a grandes rasgos una explicación de cómo se desarrolló esta Primera Guerra Mundial. Vamos a ver qué es lo que dice nuestro libro acerca de ello. En su página 41 tienen ustedes el tema y vamos a ver cómo se desarrolla. Existen diferentes causas, ¿ok? Una causa es por qué se dio. La primera, como decíamos, era la competencia y la rivalidad imperialista. La carrera por dominar mayores territorios y mercados impulsó la rivalidad y competencia de las principales potencias europeas desde finales del siglo XIX. El gran desarrollo técnico-industrial que experimentaron Alemania, Inglaterra y Francia les redundó en importantes avances en el campo armamentístico. Es importante destacar que la Conferencia de Berlín, que fue una reunión que tuvieron estas potencias, no solo reguló el proceso de colonización, es decir,
se pusieron reglas para conquistar nuevos territorios, ya que en ese entonces no las había. Y se desarrollaban conflictos y se daban también muchas situaciones, como lo vimos anteriormente. Una de las consecuencias del colonialismo y del imperialismo en África, por ejemplo, fue la segregación racial o el apartheid. El apartheid fue una política que establecieron los que colonizaban, que generalmente eran de raza aria, de raza blanca, sobre los negros. Eso es, que no podían compartir espacios, no podían asistir a los mismos eventos, no podían comer en las mismas mesas, no podían casarse entre ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Esta conferencia en Berlín generó una serie de rivalidades en el panorama político internacional que propiciaron la consolidación de un sistema de alianzas con dos bloques opuestos entre sí. Ya veíamos ahí que se formaron dos bloques, la Triple Alianza y la Triple Entente. Es muy importante que tengan en cuenta quiénes formaban la Triple Alianza y quiénes formaban la Triple Entente. La Triple Alianza o bloque de los países centrales estaba encabezado por Alemania y el Imperio Austrohúngaro y Turco Otomano, mientras que Rusia y Francia establecieron un acuerdo junto con Inglaterra posteriormente, al que se le denominó la Triple Entente. Bien. Siguiente causa, un nacionalismo exacerbado. ¿Qué quiere decir esto? El frágil equilibrio entre ambos bloques recibió el nombre de paz armada, pues aunque no había conflictos bélicos, ambos acrecentaban su poderío armamentístico bajo el argumento de que era necesario defender la soberanía de cada una de las naciones que los conformaban. Finalmente, la tensa calma fue puesta a prueba durante los dos episodios. El primero, cuando en 1905 Alemania desembarcó en Marruecos para impedir el avance de Francia sobre aquel territorio, y en el segundo, cuando en 1908 Austria-Hungría anexó a su territorio a Bosnia y Herzegovina. Aquí podemos ver cómo precisamente Alemania pues no quería que Francia siguiera avanzando sobre África, y en el caso del Imperio Austrohúngaro pues ya había avanzado sobre Bosnia y Herzegovina. Entonces también ahí fue el problema, que querían anexar esos territorios al Imperio Austrohúngaro. Como era de esperar, en estos dos últimos territorios la población se inconformó durante la ocupación extranjera, y de inmediato surgieron células ultranacionalistas que buscaban desestabilizar al régimen impuesto. El frágil equilibrio europeo colapsó el 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, fue asesinado junto con su esposa en Sarajevo, capital de Bosnia. Tal atentado fue adjudicado a una organización ultranacionalista llamada Mano Negra, hecho que provocó que el Imperio Austrohúngaro reclamara a Serbia, y a un mes del asesinato le declaró la guerra. Ya veíamos que exigían que se realizara una investigación con sus propios agentes dentro del territorio serbio, y Serbia se niega. Entonces esto detona que el Imperio Austrohúngaro le declare la guerra a Serbia. Bien, continuando. En la página 42 vamos a ver aquí un mapa de la región europea que entraron en conflicto. Tenemos aquí cuáles son los imperios, tenemos qué es cada cosa y qué territorios estaban conquistados, qué territorios eran de la Triple Alianza, qué territorios eran de la Triple Entente. Bien, vamos a ver un poco del proceso de la guerra y las consecuencias que tuvo esta. Durante los primeros meses del conflicto, la Triple Alianza, conocida también por los imperios centrales,
Alemania y el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco-Otomano, y la Triple Entente, Rusia, Francia e Inglaterra, se enfrascaron en una serie de posicionamientos, movilizaciones y enfrentamientos estratégicos que buscaban el mejor escenario para una victoria rápida. Por tales motivos, este periodo del conflicto fue llamado Guerra Relámpago. Mucho ojo con esto porque al final en las actividades ustedes tendrán que ordenar cronológicamente los eventos y tendrán que saber qué fue lo que pasó primero. Rusia, que para entonces era aliado de Serbia, trasladó sus tropas para defenderla. Fue entonces que Alemania, aliada de Austria-Hungría, declaró la guerra a Rusia y su aliada en la Triple Entente, Francia. El plan de las tropas germanas era invadir Francia y para ello avanzó por Bélgica rompiendo su neutralidad de esta forma. El 5 de agosto de 1914 inició con una guerra que duraría poco más de 4 años, que involucraba a la mayoría de las potencias europeas con sus respectivas posiciones. Aunque Alemania se había propuesto avanzar rápidamente sobre Francia, la firmeza que ejercieron los belgas permitió la organización de una resistencia francesa que terminó por repeler la intromisión de los germanos en su territorio. Mientras esto ocurría, en el frente oriental, Rusia había logrado invadir Prusia y contener el avance alemán en ambos frentes. La lucha había quedado estabilizada. ¿Ok? De un lado, pues veíamos, recuerden, este es el frente oriental, el del lado de Rusia, y este de aquí es el frente occidental, el del lado de Francia. Los imperios centrales, que son estos de aquí, pretendían avanzar hacia aquí, hacia Rusia y hacia Francia. Bien, para esto viene la siguiente etapa, una vez estabilizada la guerra. Ante el fracaso de la guerra relámpago, que creían los alemanes que iba a ser muy fácil derrotar a Francia, y tras un año de pequeños pero constantes enfrentamientos, la guerra entró en su etapa más larga y desgastante. La guerra de posiciones, también conocida como la guerra de trincheras, con la intención de mantener la posición de las tropas en el frente occidental, fueron cavadas 2 largas trincheras de 800 kilómetros de largo, que corrían paralelas desde Suiza hasta el mar del Norte. La vida en ese sistema de zanjas era monótona, desgastante e insalubre por las inundaciones. Esta parte de aquí fue donde se establecieron las trincheras, incluso hay muchas películas que hablan de esto. Hay una muy famosa de un caballo, me parece que se llama Caballo de Guerra, y habla precisamente de esta guerra que se dio en la segunda etapa de la Primera Guerra Mundial y se llamó Guerra de Trincheras. ¿Ok? ¿Había guerra en otros frentes? Pues sí, recordemos que este es el frente occidental, que fue el más castigado, pero había guerra en otros frentes. Aunque las principales batallas de la guerra se dieron en Occidente, los enfrentamientos se extendieron a otras regiones distantes. En Oriente, el Imperio japonés tomó partido a favor de la Triple Entente como una estrategia para garantizar su supremacía en el Pacífico. Entre sus participaciones en la guerra se distinguió su ataque a la base alemana de Tsingtao en 1914. Es importante señalar que en las costas sudamericanas también hubo enfrentamientos armados en ambos bloques. En las costas chilenas y argentinas se desarrolló un intenso enfrentamiento entre Alemania y Gran Bretaña. Entre las batallas marítimas más importantes se distinguen la del Coronel y la de las Islas Malvinas. Bien, el bloqueo y guerra submarina y entrada de los Estados Unidos a la guerra. Tanto las potencias de la Triple Alianza como las de la Triple Entente muy pronto comprendieron que el abastecimiento de las tropas en el frente de batalla representaba un factor clave para ganar la guerra. Por ello,
en 1915 Inglaterra advirtió que todo envío de alimentos y pertrechos a las potencias enemigas sería considerado contrabando de guerra y por lo tanto sería confiscado. En respuesta, Alemania declaró zona de guerra los mares que rodeaban la isla británica, por lo cual atacaría toda embarcación que se atreviera a cruzarlos. Para hacer efectiva su amenaza, los alemanes desarrollaron un arma estratégica que representaba una enorme ventaja en los combates en mar abierto. Y es así como surge el submarino, desarrollado por los alemanes para rodear Inglaterra e impedir que le llegaran suministros. En mayo de 1915, el transatlántico inglés Lusitania fue alcanzado por un torpedo alemán, ocasionando más de 1,000 personas fallecidas en el ataque. Se contabilizaron un centenar de ciudadanos norteamericanos, propiciando la inmediata reclamación del presidente de Estados Unidos, es decir, alrededor de 100 estadounidenses. Woodrow Wilson, debido a la inminente peligrosidad de los submarinos alemanes. Wilson rompió relaciones con Alemania y le declaró la guerra en 1917, con lo que Estados Unidos no solo entró en el conflicto armado, pues por su pujante desarrollo técnico e industrial, muy pronto se convirtió en un factor decisivo para la victoria de los aliados. La reclamación por la pérdida de 100 vidas representó una magnífica oportunidad comercial para que Estados Unidos se convirtiera en el gran abastecedor de armas, alimentos y pertrechos para los mercados aliados en Europa. Mientras que las tropas norteamericanas se introducían por cientos de miles en el continente europeo y vigilaban el movimiento de submarinos alemanes para mantener abiertas las vías de comunicación marítima, Rusia se sumergía en una revolución que le impedía continuar en el conflicto. ¿Recuerdan? Esto es en el frente occidental entre Estados Unidos a apoyar a Francia y a Inglaterra, y en el frente oriental Rusia entra en revolución, empieza dentro de su mismo territorio un conflicto armado que nada tenía que ver, o si bien sí tenía un poco que ver con la Primera Guerra, era un conflicto interno. Y aquí se viene esta etapa, que no la confundan con la segunda etapa, no. Esta etapa es más bien la tercera, que es la Segunda Guerra de Movimientos. En 1918, la guerra entró en su etapa final. Ojo con esto. La tercera etapa es la guerra de movimientos. Bien, no pierdan sentido de esto. Primera etapa, guerra relámpago. ¿Ok? O guerra guerra relámpago. Segunda etapa, guerra de trincheras. Y finalmente, tercera etapa, guerra de movimientos. Alemania lanzó un contundente ataque contra el frente francés con la intención de introducir sus tropas y dividir al ejército aliado en dos frentes. Empleando todo el arsenal del cual disponía en aquel momento, pretendía partir el territorio para desplegar y derrotar por separado a ingleses y a franceses. En respuesta, los aliados crearon un mando único y con gran participación del ejército norteamericano. Pudieron poner un alto a las tropas alemanas a las orillas del Marne, distante 60 kilómetros de París. En la contraofensiva aliada, bajo el mando del general francés Foch, replegó las tropas de las potencias centrales hasta que en noviembre de 1918 logró la rendición alemana y progresivamente siguieron Turquía y Austria-Hungría. ¿Ok? ¿Recuerdan cómo en el video decían que se quedaron a 60 kilómetros de la capital? Bueno, aquí lo volvemos a ver. Página 45, con la firma de un armisticio, el 11 de noviembre de 1918 terminó la Primera Guerra Mundial.
Su costo en vidas fue calculado en 10 millones de soldados y como consecuencia lógica, tras la devastación de enormes extensiones de terreno, la economía europea entró en una gran crisis de abastecimiento que terminó de favorecer primordialmente a la industria norteamericana. Bien, y así es como termina la Primera Guerra Mundial, con esta firma del armisticio. Si no saben qué es un armisticio, bueno, esta es una excelente oportunidad para ampliar su vocabulario directamente al diccionario o búsquenlo en Google. Amnisticio es un perdón. Los tratados de paz. Bueno, ¿y cómo quedó? Ya quedó así, bueno, ahora somos amigos todos, o ¿cómo fue que realmente terminó? Porque no es que se rindieran tan fácilmente. Para resolver el nuevo ordenamiento mundial, los aliados, es decir, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, convocaron a una conferencia de paz a la que asistieron los representantes de 32 estados aliados y asociados. La reunión realizada en enero de 1919 en la ciudad de París fue encabezada por los tres grandes: Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, Clemenceau, primer ministro de Francia, y Lloyd George, primer ministro de Inglaterra. Producto de dicha conferencia se formó el Tratado de Versalles, entre cuyas disposiciones se distinguieron las siguientes: la creación de una sociedad de naciones destinada a promover la cooperación internacional y consolidar la paz y la seguridad entre los estados. ¿Sí? Primero, la creación de una sociedad de naciones. Se obligó a Alemania a entregar los territorios de Alsacia y Lorena, que le había quitado a Francia, los que invadió en primer lugar. Se estipuló que Alemania no solo debía asumir el pago de los daños causados por la guerra, pues también fue obligada a entregar capitales, productos y embarcaciones a los aliados, es decir, hicieron a Alemania que pagara todos los desastres. Para evitar nuevas agresiones, se procedió al desarme alemán y se redujo su ejército a 100.000 soldados. Le quedó prohibido tener un ejército mayor. En un conjunto de tratados secundarios de paz, Austria, Hungría y Bulgaria se obligaron al pago de reparaciones y a un desarme general. Vamos a ver rápidamente o a ver un vistazo a el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial y desató la Segunda, paradójicamente. Los países europeos decidieron castigar duramente a Alemania por su papel en la Primera Guerra Mundial, un acuerdo que pronto atormentaría al mundo. National Geographic, lunes 3 de junio de 2019, por Erin Blakemore. El 28 de junio de 1919, a las afueras de París, los dignatarios europeos se congregaron en el Palacio de Versalles para firmar uno de los tratados más odiados de la historia. El Tratado de Versalles puso fin formalmente a la Primera Guerra Mundial y, al mismo tiempo, sentó las bases de la Segunda, aunque fue precedido de una conferencia de paz que duró más de un año. No gustó a ninguno de los países firmantes. Más de 65 millones de personas habían combatido en la Primera Guerra Mundial, que cobró la vida de más de 8.5 millones de miembros del ejército y de al menos 6.6 millones de civiles. La guerra diezmó tierras agrícolas, ciudades y campos de batalla de toda Europa, y según muchos, Alemania fue la culpable. A pesar de que los historiadores contemporáneos aún están divididos respecto a quién fue el responsable de la Primera Guerra Mundial, el tratado culpó y castigó a Alemania. Del idealismo al castigo. Durante la Primera Guerra Mundial, el presidente Woodrow Wilson había propuesto los 14 puntos,
un plan de paz mundial que incluía fundar una asociación de naciones para garantizar la seguridad en Europa e impedir que los países firmasen tratados secretos de protección mutua. Gran parte de ese plan idealista se hundió durante las negociaciones cuando las otras naciones aliadas centraron sus prioridades en las reparaciones. El propio tratado se basó en culpar a Alemania de la guerra. El documento quitó a Alemania el 13% de su territorio y 1/10 parte de su población. La región de Renania fue ocupada y desmilitarizada, y la nueva sociedad de las naciones se apropió de las colonias alemanas. El ejército alemán quedó reducido a 10.000 hombres y se prohibió que el país reclutase soldados. Se confiscó la mayor parte de sus armas y su armada se quedó sin grandes buques. Alemania fue obligada a someter a juicio a su emperador, Guillermo II, por crímenes de guerra. Y el tratado exigía que Alemania pagara 269.000 millones de marcos de oro, equivalente a 33.000 millones de euros. Los líderes europeos firmaron el tratado en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, el lugar mismo donde se había creado el Imperio Alemán y donde el padre de Guillermo II había sido coronado emperador en 1871. Supuso una bofetada para Alemania, cuyos residentes consideraron la famosa cláusula de culpabilidad de guerra una humillación. Estados Unidos no ratificó el tratado por la división política entre demócratas y republicanos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este tratado? Aunque existía un deseo real de paz, tras la desastrosa guerra, el tratado no logró los efectos esperados. Furiosos, por lo que consideraban un duro diktat, una paz impuesta, los políticos alemanes de derecha utilizaron el tratado como un punto de encuentro nacionalista. Las abrumadoras reparaciones y pagos redujeron la producción industrial del país y otras fuerzas provocaron hiperinflación en los años 20, que desempeñó un papel en la inestabilidad económica en la Gran Depresión. Los líderes europeos no estaban satisfechos con el mapa dibujado o redibujado en Europa y las concesiones que había hecho cada uno en nombre de una paz incómoda, ya que algunos estaban decepcionados porque Alemania no hubiera sido tratada con más dureza aún. En 2010, 99 años después de que entrara en vigor el Tratado de Versalles, Alemania acabó de pagar el último plazo de su deuda de guerra. Para entonces, llevaban a sus espaldas otra guerra mundial. En la actualidad, el Tratado de Versalles sigue siendo un estudio de cómo, en lo que respecta a la guerra, las consecuencias inesperadas pueden anular hasta las mejores intenciones. Bien, ahora sí, finalmente vamos a ver cuáles fueron las repercusiones geopolíticas de la Primera Guerra Mundial. Y si se refiere a geo, pues nos habla de la tierra, de la geografía, el nuevo reparto territorial, porque no debemos de olvidar que esta guerra se da por ambición, por querer conquistar más. Entre las diversas repercusiones que trajo consigo la Primera Guerra Mundial, podemos distinguir 5 muy importantes. 1. La pérdida de grandes contingentes militares en el frente de batalla y la enorme necesidad de manufacturas impulsaron a diversos sectores de la sociedad marginados hasta entonces a integrarse como mano de obra en la industria y el campo. La incursión de mujeres y niños en fábricas y granjas abrió la puerta para reconocer el papel de la mujer en la economía y la política, así como para regular el trabajo infantil. En términos geopolíticos,
derivado de la derrota de las potencias centrales. Hubo un intenso reordenamiento en Europa con la firma de los tratados de paz, es decir, los tratados de Versalles, Saint-Germain, Neuilly, Sèvres, Trianon. Y no solo fueron devueltos a Francia los territorios de Alsacia y Lorena, pues tras el colapso de los imperios otomano y austrohúngaro, diversas poblaciones tuvieron que integrarse a potencias que contaban con una historia y cultura distinta a la suya, lo que a la postre generó un fuerte sentimiento nacionalista que coadyuvaría al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Aunque Alemania acató las disposiciones del Tratado de Versalles, en realidad nunca estuvo de acuerdo con los castigos que le fueron impuestos. El pago de los gastos de guerra, la confiscación de recursos, la disminución del territorio y la reducción de su ejército fueron factores aprovechados en la agenda política ultranacionalista del Partido Nacionalista Obrero Alemán, nacionalsocialista obrero alemán, popularmente conocido como nazi. Y vamos ahí a ver aquí de dónde nace este término. Ojo con esto, que llevó a Hitler a proclamar la llegada del Tercer Reich. La incursión de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y su papel como productor de armas y pertrechos permitieron el ascenso y consolidación del capitalismo en la mayor parte del continente europeo. Tras la victoria de la Revolución Rusa de 1917 y la consolidación de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, surgía un segundo modelo económico que se oponía al mencionado modelo anterior, porque dijimos que se desarrolló el capitalismo. El segundo modelo económico que surgió en Rusia se denominó comunismo. Bien, ahora vamos a observar las actividades que vamos a realizar. Primero que nada, con la información que ya tenemos, que ya hemos leído, y si no podemos volver a ver el video, vamos a elaborar una línea del tiempo que abarque los principales acontecimientos y etapas de la Primera Guerra Mundial. Vamos a señalar en un planisferio las potencias que conformaban los bloques de la Triple Alianza y la Triple Entente. Y finalmente vamos a redactar un discurso con el que denuncies las injusticias que ocurrieron en esta Primera Guerra Mundial. El discurso no es necesario que lo graben, simplemente escrito es más que suficiente. ¿Ok? Bien, posteriormente vamos a responder las siguientes preguntas que se encuentran en su guía didáctica en la página 49. ¿Ok? Y esas serían las actividades de esta semana. Bien, pues mucho éxito, muchachos, y nos vemos en la siguiente sesión. Cualquier duda, pues no duden de manera personal hacérmela saber. Muchas gracias.